Continuando con los temas que nos ocupan, ahora abordaremos los sistemas económicos del siglo XX. El sistema económico, como se ha mencionado, es este conjunto de estructuras, de relaciones institucionales complejas que resuelven la contradicción presente en las sociedades humanas ante las ilimitadas necesidades individuales y colectivas y los limitados recursos materiales disponibles para satisfacerla. Esto es conocido como el principio de escasez. Asimismo, el sistema jurídico conforma aquel subsistema de control social que dimana del Estado en forma de normas jurídicas, de disciplinas, de un cuerpo social con una base ideológica en cuanto a una aceptación. Este principio de escasez, base de un sistema económico históricamente, ha sido resuelto en función de tres grandes interrogantes: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? De acuerdo a esta respuesta que se da a cada una de estas interrogantes, la sociedad contemporánea identifica tres sistemas económicos y por tanto jurídicos que son: el primero de ellos, el sistema capitalista liberal, que es la economía de mercado. El segundo, el sistema colectivista socialista, que es la economía centralmente planificada. Y por último, el sistema mixto dual, que son las economías formadas por sectores públicos y por sectores privados o descentralizados, Estado social de derecho. El sistema capitalista o liberal resuelve estas tres interrogantes. Así, producir lo que el mercado demande por medio de empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. Y en este sentido, el Estado y el derecho se limitan a proteger el libre desenvolvimiento del orden socioeconómico privado. Sus acciones son netamente de garantía y su teoría y sus técnicas de adecuación es propiamente en materia política. Cuando nosotros hablamos del sistema mixto o dual, responde propiamente a las interrogantes en forma opuesta al sistema anterior, ¿no? Esto es, aquí se toma la forma de producir para el mercado y para la colectividad y acepta simultáneamente a las empresas estatales y privadas. Y sus destinatarios son tanto los consumidores reales como los sectores marginados como limitado poder de compra. Cuando hablamos también del sistema colectivo o socialista, responde a las premisas para producir el consumo interno normal, producir por medio de empresas estatales inscritas en planes económicos quinquenales y destinados propiamente a esta forma a toda la sociedad y a quien se garantiza el consumo mínimo global. Es decir, el Estado aquí suplanta totalmente al mercado y ocupa en su lugar el plan imperativo, es decir, el derecho se expande en su vertiente orgánica y se dice que dicho poder público o dicha forma de derecho público se limita a únicamente la cuestión inorgánica, es decir, al derecho privado. Cuando hablamos propiamente de esta evolución histórica de estos tres sistemas, se dice que el sistema de economía libre o de mercado, conocido también como economía de mercado capitalista, surge propiamente en el siglo XVIII y se consolida universalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, propiamente a la par de la revolución industrial que tuvo como centro geoeconómico a Inglaterra. Y los 10 factores que determinaron su gestión o su gestación son la consolidación de los mercados nacionales, propiamente entre Francia e Inglaterra, la apertura de los mercados internacionales, las invenciones tecnológicas productivas, la consolidación de la propiedad privada sobre los medios de producción, la división social del trabajo, el desarrollo de las ideas liberales, es decir, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, el desarrollo de instrumentos financieros, monetarios y bancarios y propiamente de sociedades mercantiles. También la presencia de un Estado abstencionista con limitadas tareas. Aquí dentro de estas, pues la custodia de fronteras, la seguridad interna, la regulación externa también de los individuos, entre otras cuestiones, ¿no? La encomienda también en cuanto a una actividad natural autorregulada por el mercado que estableciera o que fijara mediante los precios, las retribuciones de capital y también el trabajo. En el mismo sentido, la libertad económica es total, tanto a nivel interno como a nivel de los intercambios entre países. Ahí se hablaba, pues, de la división internacional del trabajo. Y estos fueron los 10 elementos importantes que se establecen dentro de este tipo de economía. Este modelo económico tuvo su mayor esplendor en el siglo XIX y experimentado el comienzo del presente siglo, es decir, dentro del siglo XX, diversos desajustes
ajustes en cuanto a los desequilibrios de la Primera Guerra Mundial, que fueron de 1914, y también en la gran crisis de 1929 y de 1930. Y estos fenómenos que atacaron en su esencia a los principios y características pues que ya se han comentado. En el mismo sentido, se encuentra también el sistema de economía centralmente planificado. Este sistema tiene como fuente de inspiración la filosofía marxista-leninista, que rechaza la propiedad privada sobre los medios de producción y la reemplaza por la propiedad estatal y colectiva. La crítica al capitalismo se orienta propiamente a la tendencia privada de la producción, que estaba condenada a la explotación de los trabajadores en condiciones de vida de subsistencia, debido a pues a que el salario pues no correspondía al trabajo que estaban realizando, ¿no? Y por ende existe una plusvalía o plusvalor en favor de los empresarios porque obtenían mucho más ganancia, no garantizaban propiamente la forma justa, proporcional al trabajo que estaban realizando y por ende estaba centralizada en un grupo en particular, ¿no? También nos dice que esta forma explícita o esta forma de reconocimiento propio se da también cuando el Estado impone su derecho, es decir, impone una forma específica de un derecho burgués al resto de la sociedad que controla. Y esto origina una lucha de clases permanentemente en el capitalismo, lo que termina con la revolución en la que los trabajadores socializan la producción, toman el Estado e imponen un nuevo orden jurídico llamado el derecho socialista. El primer país que siguió estas directrices ideológico-políticas fue Rusia en 1917, que posteriormente se conformó un bloque de países socialistas, la Unión Soviética, Rumanía, Hungría, entre otras, ¿no? Que a fin de los 80 se desintegraron de manera estrepitosa y que actualmente solo Cuba, Vietnam, Corea del Norte y República Popular China, pues siguen estas premisas del sistema establecido, ¿no? De este sistema de economía centralmente planificada. Por consiguiente, se encuentra el sistema de economía mixto. Este sistema recibe diferentes nombres como la economía neoliberal, economía social de mercado, economía de mercado con planificación indicativa, economía socialista de mercado, socialismo concurrencial, economía de mercado administrativo, y más jurídicamente Estado social de derecho, capitalismo reglamentado. Este modelo económico surge en la década de los 30 como una respuesta al colapso de las economías puras de mercado y que se sustentan en las teorías de John Maynard y Keynes y en la expectativa de nuevo trato político implementada por el presidente Roosevelt, ¿no? De Estados Unidos en 1934. La Unión Europea, Brasil y Venezuela son países representativos de un sistema propiamente de economía mixta. Cuando hablamos de este sistema de economía mixta, nos dice que presenta 10 características importantes. Estas son la rectoría del Estado en la dirección del sistema económico, la creación de un sector público estratégico, la existencia de empresas privadas nacionales y extranjeras, áreas económicas planificadas o publicitarias, áreas económicas concurrenciales o privatizativas, aceptación parcial y la regulación de los mecanismos de mercado, la liberación parcial del comercio exterior, la protección estatal de los sectores atrasados, los servicios públicos en salud, seguridad social y demás, y la libertad individual empresarial. Por ello, el proceso de intervención del Estado en la actividad económica se inicia a principios del siglo XX en las economías liberales, porque esta forma coyuntural y esencial supletorio se presenta ante las faltas temporales de los mecanismos autorregulatorios de mercado, por lo que los defectos también que a la par se suscitaron en todos estos acontecimientos y por ello se establecieron estos defectos del sistema de libre competencia, se enmarcaron 5 que eran los principales. El mecanismo del mercado pues no humaniza la relación de los salarios, ¿no? Se establece también la inestabilidad cíclica que es propiamente imprevisible y México pues es un claro ejemplo. Los cambios exteriores, comercio exterior, pues no pueden quedar integrados a la libertad económica y restricta. El desempleo define la demanda interna y por ende decae la actividad industrial y por último, los precios no retribuyen equivalentemente al capital y a los salarios. Por lo que para superar estos problemas estructurales, el Estado pues debe asumir un papel participativo y permanente por medio de instrumentos o de mecanismos directos que traten de forzar el sistema económico hacia alguno de los objetivos fijados por el Estado. Y esta intervención de orientación o de política económica estricta es conocida como administración ordenadora.
Este proceso participativo de intervención, generalmente legislativo, no siempre es coactivo, ¿no? Sino más bien se trata de esta forma de estímulo y se traduce en programas de ayuda, en subvenciones, en cuanto a políticas de fomento, planes de desarrollo y todos aquellos que ponen también como una manera de participación privada en la actividad económica mediante juntas, consejos, empresas, etcétera. Todo aquello que tenga que ser en favor de la colectividad, pero que sea propiamente una forma de que el Estado participe, pero que también coadyuve y que genere esta forma de intercambio con los individuos y con las empresas para que en conjunto se establecen estas mejoras económicas.